Buenas noches, hermano y amigo que nos acompañas. Tengo el privilegio de darte la bienvenida a tu reunión semanal. Para esto te voy a leer una escritura que está en Salmos 8, del 3 al 6. Dice la escritura: cuando veo el cielo que tú mismo hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras y lo pusiste por encima de todo. Sin duda, hermanos, Dios nos ama y por eso es que nos hizo a su imagen y semejanza. Hermanos, siéntanse muy bienvenidos a su reunión semanal y que Dios los bendiga. Gracias.
Hola, muy buenas noches, hermano y amigo que nos acompañas. El tema que hoy te traigo es algo relacionado mucho con lo que realmente Jesús vino a ejemplificar, y eso se trata del amor y de la verdad. En este día te voy a hablar mucho de Pablo, ¿no? Y vamos a estar viendo la carta a los tesalonicenses. Y es un tema importante porque habla también del discipulado. Habla de lo que realmente tiene de importancia para nuestras vidas. Pero antes de comenzar, acompáñame a orar. Señor Dios Padre, en este momento, Padre Santísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, doy tantas gracias porque me da la oportunidad de estar aquí, Padre, en este momento pudiendo compartir pues esta clase que se llama Construyendo Relaciones, Padre, y que es algo, Padre, que a través de Jesús usted nos vino a enseñar, Padre, teniendo ese amor, esa verdad, esa compasión por las personas que aún no se lo merecen, Señor. Sabemos que es difícil, Dios, pero yo pido, Padre, que usted se quede en control, Padre, de mis hermanos, de nuestros amigos, que ellos puedan entender lo que hoy, a través de mí, Dios, voy a hablar, Dios, a través de lo que usted quiere en su palabra, Dios, y que, Padre, juntos, Dios, podamos salir adelante a través de todas estas pruebas y necesidades que tenemos, Señor. No somos perfectos, Padre, necesitamos cambiar muchas cosas, Padre, pero le agradecemos tanto, Dios, la gracia que ha tenido para cada uno de nosotros, Dios. Que se encontró el Padre en nuestras necesidades, Señor. Agradecemos tanto, Dios, por todo lo que usted nos da, Dios. Y en nombre de Jesús quiero agradecerle por este momento, Dios. Amén. Amén, hermanos. El ejemplo que te compartía es la vida de Pablo, de su conversión y hasta dónde llega su amor. El cambio que tuvo que ser de lo que era a lo que llegó a ser a través de la vida de Jesús. ¿Por qué te menciono esto? Porque a lo largo ya de estos meses, todos mis hermanos han tenido un tema precisamente relacionado a lo que es el discipulado. Hemos escuchado estas clases acerca de lo que es llevar la unidad a través de la confesión y de la ayuda mutua entre nosotros como hermanos. Bien, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, del versículo 1 al 6 dice: Queridos hermanos y hermanas de la iglesia de Tesalónica, nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, los saludamos a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Deseamos de todo corazón que Dios los llene de su amor y les dé su paz. Siempre damos gracias a Dios, nuestro Padre, y en nuestras oraciones les pedimos que los ayude. Sabemos bien que en todo lo que hacen ustedes demuestran su confianza en Dios y su amor por Él. Y cuando sufren, se mantienen firmes, esperando la salvación que nuestro Señor Jesucristo les dará. Hermanos, Dios los ama y nosotros sabemos que Él los ha elegido para que sean parte de su pueblo. Cuando les anunciamos la buena noticia, no lo hicimos solo con palabras, al contrario. Cuando estuvimos entre ustedes dejamos bien claro que tenemos el poder de Dios y que el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros para el bien de ustedes. Ustedes siguieron nuestro ejemplo y el de nuestro Señor, y aunque sufrieron mucho, recibieron ese mensaje con la profunda alegría que da el Espíritu Santo. ¿Qué vemos en estos versículos, hermanos? Las palabras que Pablo les escribía a los hermanos de Tesalónica. A Pablo, siendo un hombre que se preocupa por sus hermanos. Y la pregunta es, ¿nosotros nos preocupamos por nuestros discípulos, por nuestros hermanos, por nuestro cuerpo? Ese es lo que nosotros necesitamos empezar a reflexionar. ¿Por qué te digo esto? Porque imagínate entonces qué es ser un discipulador. Y un discipulador, hermano y amigo, significa ser precisamente eso, un amigo espiritual, un hermano o una hermana mayor, donde nos ayudamos a crecer y a madurar. Crecer y madurar. Un servicio espiritual es donde servimos, pero un liderazgo es muy diferente a como lo conocemos en el mundo.
En el mundo, el liderazgo lo podemos ver como alguien que manda, que dice, que exhorta, pero un servicio espiritual, y hablando de una forma en discipulado, es precisamente eso, un servicio que damos y que prestamos para cada uno de nuestros hermanos. Hoy, en este momento, me imagino quién era Pablo en ese momento. Él, con toda la sabiduría que tenía, que era instruido por Gamaliel, era fariseo, esa fama que él tenía como ejecutor de autoridad, como ejecutor de importancia de liderazgo, como ese ejecutor de reglas. Él imponía, él hacía, él llevaba, ¿ok? Él decidía. Solamente le daban el objetivo y él lo hacía como él le parecía. Tenía tanta autoridad en ese momento que el escuchar las palabras que ahorita leímos, imagínense, damos gracias a Dios. ¿Cómo vemos estas palabras, hermanos? Profundo amor. Con un profundo amor ahora de Pablo hacia los hermanos de Tesalónica. Pero como te lo comentaba, como discipuladores, ¿cómo es nuestro amor para con nuestros discípulos? Decía, deseamos de todo corazón que Dios los llene de su amor y les dé su paz. ¿Ese es nuestro corazón que tenemos para con nuestros discípulos? ¿O cuál es tu corazón el día de hoy? Si no es esto tu corazón, es hora de que nos podamos arrepentir y podamos cambiar para darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a pedir cuentas el día de mañana de cómo tratamos al pueblo, al cuerpo, a la iglesia, hermanos. No sé, y por eso te decía, no sé cómo en este momento estemos, estemos, y dónde tengamos puestos nuestros ojos. Pero yo quiero compartirte algo. Yo he sido ayudado por muchos hermanos con amor, con paciencia, con gracia, y eso se lo agradezco totalmente a mi Dios. He aprendido que para construir una relación saludable, ambos debemos de ser sumisos y humildes. Satisfacer las necesidades con un equilibrio emocional y espiritual. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el discipulador necesita explicar de manera amable y adecuada el motivo del por qué seguir los consejos, dando una dirección espiritual para quienes no saben qué es cómo es seguir una dirección espiritual. Porque no conocemos muchos la palabra de Dios y a veces seguimos pensando cada uno de nosotros como nosotros creemos. Pero para eso Dios nos ha puesto a cargo de hermanos, porque Él ha confiado en nosotros, por todo lo que ahora hemos aprendido a través de su palabra. Y entonces, ¿esto qué significa? Que nosotros necesitamos ayudarnos para ensamblarnos en ese riel correcto, que es el camino de Dios, lo que Jesús vino a trazar. Una idea más clara entre esta relación es ser un buen padre y una buena madre, como Pablo lo fue, que cumplió con estas dos funciones. Cada uno de nosotros debe de tener la amalgama perfecta, hermanos, entre las convicciones que tiene un hombre, como el amor, sentimientos, y esa otra parte de sensibilidad que como una mamá puede tener. Y necesitamos aprenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que necesitamos aprenderlo? Porque no se nos da. Es algo que no sale de nosotros. O nos falta una cosa o nos falta otra. Pero algo que yo te puedo compartir es, cuando yo leía estas escrituras, pensaba, bueno, pero es que Jesús era el Hijo de Dios. Y siempre se mantuvo, y qué padre. Pero cuando yo veo la vida de Pablo, un hombre que no estuvo con Jesús, que no fue parte de sus discípulos en el movimiento que él tuvo cuando estuvo aquí en la tierra, y cómo el ejemplo impactó tanto en la vida de sus discípulos, que sus discípulos ejemplificaron todo eso, y que por eso Pablo aprendió, porque es una cadenita, hermanos, donde hay un amor, pero hay una convicción. Y eso es lo que Pablo tuvo que aprender y tuvo que ser transformado.
Ya no importaron todos sus títulos, ya no importó todo lo que había logrado. Ahora lo que importaba era qué es y cómo podía ser para poder agradar a Dios. Y eso es lo que debe de haber en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque entonces eso nos va a llevar a ser más amables y no intimidantes. Eso nos va a llevar a que podamos llevar el mensaje correcto, que abra un corazón y que no estemos, hermanos, como que los hermanos se sientan juzgados por nosotros. Nosotros no hacemos esa función. Por eso es importante entender que el discipulado espiritual debe de ser firme, transparente, para poder tener esa disposición y poder hablar, como te he compartido, esa verdad con amor y con esa prudencia, dejando abiertas las puertas de nuestros hermanos en sus corazones para que ellos puedan venir cuando tengan una prueba o una necesidad. Cuando estamos en el discipulado, hermanos, requiere una combinación de sacrificio con amor, y esto va a generar un profundo efecto en las personas. En lo particular, cuando yo pasaba un tiempo y volvíamos a tratar el mismo tema y decía, bueno, otra vez, pues que no entendió. Y a lo mejor podemos ser de esa manera tan insensibles. A lo mejor no lo expresamos, pero lo pensamos. Y ¿sabes? Eso es lo que Dios quiere que quitemos. Que nosotros no somos quien juzgamos, que nosotros somos esclavos y servidores. Y que lo que necesitamos es que juntos, tomados de la mano, podamos salir adelante con esas necesidades especiales. Eso es lo que necesitamos. Aprender a ser buenos padres y buenas madres sin importar. Y no estar buscando reconocimiento. Tal vez, hermano, discipulador, ni siquiera te lo agradezca. Y entiendo que a veces hay como esa parte de que, uy, ni gracias me dijeron, ¿no? Pero nosotros no buscamos la aprobación de los hombres. Nosotros buscamos la aprobación de Dios. Pero cuando a unos hermanos como discípulos damos gracias por el tiempo que se invierten en nosotros, híjole, se empieza a abrir esa amistad profunda para poder ser esos amigos y esos hermanos espirituales que Dios quiere que seamos. Y estar sirviéndonos porque amamos. Necesitamos tener mucho cuidado, mis hermanos, porque a veces es más fácil, y que también lo hemos hecho nosotros, y te digo que tengamos cuidado, porque el ejemplo que nosotros demos es ese ejemplo que ven nuestros hijos en nosotros. Y piensa, ¿tú veías las cosas buenas o las cosas malas de tu papá o de tu mamá? Por lo regularmente, por estar en la rebeldía, siempre vemos las cosas que malas, no las buenas. Pues también esto pasa dentro de la iglesia. Cuando a mí me ayudaban, yo veía a los hermanos cómo me decían y qué es lo que me decían, pero yo como siempre estaba a la expectativa y siempre en la rebeldía, en su momento decía, órale va, pues está bien. Pero luego me enfocaba en sus debilidades y lo primero que pensaba, es un hipócrita, es bien candil de la calle, oscuridad de su casa. Tal vez tú lo has pensado. Pero ¿saben? Ese es un error bien fuerte como seres humanos, pero también como seres espirituales. El querer juzgar a los demás cuando realmente estamos siendo ayudados. Es como cuando tú vas al doctor y el doctor te dice, señora, usted no se ha tomado, o señor, usted no se toma sus medicinas, necesita tomarse sus medicinas. Y tú, en vez de decirle, gracias doctor, pues con razón no se me quita este dolor, dicen, no, pero pues es que usted no sabe. Y entonces empezamos a justificar y empezamos a enjuiciar. Cuando en realidad los que necesitamos la ayuda somos nosotros. Necesitamos ver con ojos espirituales y necesitamos aprender a ser humildes, porque eso es lo que nos lleva. La humildad siempre nos va a llevar a la paz y a la tranquilidad. Sí necesitamos siempre quitar nuestro orgullo, ¿no? Y reconocer que la palabra de Dios es la que habla a nuestras vidas. Y no necesitamos estar a la defensiva. Y sobre todo, no necesitamos pensar que los hermanos tienen algo contra nosotros, sino es porque nos quieren ayudar. También, hermanos, otra de las cosas que he aprendido es cuando alguien sufre necesita hablar. Nosotros como discipuladores necesitamos aprender a escuchar. Y eso te lo estoy hablando de aquí dentro de lo que es nuestra iglesia, nuestro cuerpo.
Pero ¿qué tal allá afuera con nuestros amigos? ¿Hasta dónde podemos tener esa sensibilidad para con cada uno de ellos? Hoy recuerdo mucho a mi hermano de sangre que me decía, aprende a escuchar, porque si no, no vas a poder crecer. Y yo decía, no, a mí las cosas al grano, a mí díganme las cosas como van. Y sabes, hermanos, cuando me empezaron a decir las cosas como iban, híjole, sufres, porque en realidad no es algo que tú esperas. Y todos necesitamos ser tratados con mucho amor, con respeto, pero con mucha gracia. Entonces necesitamos estar aprendiendo todas estas cosas, aprender a ser sensibles. Un paso básico para caminar con Dios es pensar como Él. Ese es el punto, transmitir lo que Dios quiere para nuestras vidas, ser persistentes en la rectitud. Es decir, que ningún tema debe quedarse fuera de los temas que se deben de tratar dentro del discipulado. Y hablar las cosas como son. ¿Cuál es el error más grande de todos nosotros? Que ocultamos información. Y entonces hablamos lo que queremos que escuchen y lo que quieren que ellos se queden con esa perspectiva. Pero en la realidad, cuando no somos abiertos y genuinos, no vamos a poder ser ayudados. Y tu hermano discipulador, no te desesperes. A final de cuentas, si no expresamos realmente lo que traemos, pues no vamos a ser ayudados. No es personal, es individual y cada uno de nosotros vamos a tener que aprender a trabajar nuestras necesidades. Pero lo importante con nosotros es que hoy que tenemos a Dios. Y a eso vamos a tener que afrontar muchas necesidades, muchas situaciones. Mi amor es un compromiso incondicional. Y recordemos, hermanos, que todo cambio es de adentro hacia afuera. Es decir, que lo que hay en nuestro corazón va al exterior. Vamos a poder aparentar, pero se nos va a acabar la apariencia y va realmente a salir lo que realmente hay en nuestros corazones. Cuando Pablo dice, siempre damos gracias a Dios, nuestro Padre, y en nuestras oraciones pedimos que los ayuden, eso es lo que nosotros necesitamos estar haciendo, hermanos. Orar por nuestros hermanos, por las necesidades que existen. Cada uno de nuestros hermanos, cada uno de nosotros, vamos a necesitar una ayuda diferente, pero esto no significa que la Biblia no se aplique al igual para con todos. Acuérdate, la Biblia no es negociable. Pero las situaciones y las necesidades que tenemos cada uno de nosotros son situaciones diferentes. Por eso dicen que a cada quien se le da la medicina adecuada para el dolor que hay dentro de nuestro corazón, como cuando hay alguna enfermedad en nuestro cuerpo. Y este dolor, hermanos, se va a ir curando con paciencia, con fe y con amor. Que esto a su vez va a generar una transformación que nos va a ayudar a seguir firmes y constantes. Más adelante en la escritura de Tesalonicenses 5, 16, 18 dice, estén siempre contentos, perdón, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Si cambiamos corazones, cambiamos vidas, hermanos. Si cambiamos nuestro corazón, vamos a cambiar nuestra vida. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Queremos seguir sufriendo con todo lo que hemos estado viviendo? ¿O realmente sí quieres ser transformado? En conclusión, el construir relaciones es morir a nosotros mismos y dejar que el Espíritu obre en nosotros. Por naturaleza no se nos da. Pero cuando quitamos orgullo y miramos cómo nos amó Jesús, lo vamos a poder lograr. Nosotros, hermanos, necesitamos ser hermanos y hermanas mayores para nuestros discípulos. ¿Cómo? Inspirándolos, motivándolos, porque esa es la ayuda mutua que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hermanos, que a Dios sea la gloria. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos hermanos. En esta ocasión quisiera tomarme unos minutos para poder compartir con todos ustedes lo que para mí representa y significa el discipulado en nuestra iglesia.
Y lo primero que me gustaría decirles es que no conozco una mejor forma de poder construir relaciones profundas entre nosotros si no es a través del discipulado. El discipulado para mí ha sido una herramienta increíble en mi vida. Y no solamente en mi vida, sino también en mi matrimonio y en mi familia. Porque es a través del discipulado que yo he recibido la ayuda, el ánimo, la inspiración, el amor para poder continuar adelante. Y hay una figura que a mí me encanta mucho y que desarrolla perfectamente el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 14, en donde él escribe a la iglesia y él mismo se autodenomina un padre para ellos. Y definitivamente creo que esta figura de padre es clave para poder desarrollar un discipulado eficaz. Yo no sé cuántos de ustedes sean padres, pero cuando somos papás, sin importar que nuestros hijos se equivoquen, sin importar que sean rebeldes o groseros con nosotros, sin importar que no quieran cambiar, nosotros les amamos, nosotros les ayudamos de una forma incondicional. ¿Por qué? Porque los amamos, porque son nuestros hijos. Y esa para mí es la clave para poder desarrollar un discipulado eficaz. Por lo menos en mi vida yo he sido amado de esa manera y a la vez he buscado amar a mis discípulos también de esa forma. Y el mejor ejemplo que puedo ponerles esta noche es el ejemplo de Marco Cruz. Marco para mí, al principio de nuestra relación, fue un desafío, un verdadero desafío. Y quiero decirte por qué. Bueno, definitivamente porque él es muy diferente a mí. Él y yo chocábamos constantemente y era muy complicado y a la vez frustrante porque yo sentía que no podía ayudarlo. Sin embargo, cuando decidí amarlo de una manera incondicional, cuando entendí que era una responsabilidad que Dios de alguna forma había puesto en mí y que aún Dios confiaba en mí para que yo pudiera ayudarlo, las cosas cambiaron. Y hoy te puedo decir que Marco es uno de mis mejores amigos dentro de la iglesia. Y lo es básicamente porque hemos aprendido o hemos entendido, yo creo que esa es la palabra correcta, hemos entendido que tanto él como yo hemos sido bendecidos a través del discipulado. Ahora, para poder amar como un padre ama a sus hijos, es fundamental que entendamos que necesitamos morir a nuestra comodidad, necesitamos morir a nosotros mismos para poder desarrollar esa clase de amor. Así que, pues, yo quiero animarte a que no solamente veas el discipulado de esta manera, sino que también tú desarrolles un discipulado de esta forma, como un padre o como una madre que ama incondicionalmente y que anhela profundamente ver a sus discípulos o a su discípulo crecer y estar bien. Bueno, muchísimas gracias. Eso es lo que esta noche yo quería compartirles. Hasta luego.